Pilar, ladies first. Muchísimas gracias, Alejandro. Esta es uno de los privilegios que tiene el ser presidenta del jurado, que uno, desde luego, es venir a Galicia, el que te dé la oportunidad de pasar 2 días por aquí, que nunca tiene contraindicaciones, es buenísimo, y el otro es tener la oportunidad de hablar contigo, Alejandro. Entre nosotros dos, yo creo que a estas alturas pocos secretos existen, pero vamos a compartirles un poco con el auditorio, tanto los que estáis aquí presencialmente como los que nos estén siguiendo por la plataforma, y a los que desde luego les agradecemos muchísimo esta compañía, ¿no? Bueno, Alejandro y yo es que hemos tenido unas vidas profesionales muy paralelas. Cuéntales un poco, anda, Alejandro, empieza tú, empieza por aquí, empieza por contar cómo caímos en el mundo del seguro tú y yo. Bueno, la verdad es que efectivamente en nuestros comienzos ya habíamos hecho cierta camaradería y que ha durado hasta el final de nuestra trayectoria profesional, hasta el punto de que yo creo que de todos los diálogos que se han producido, este es, sin duda, el más improvisado, porque cuando nos hemos puesto en contacto para ver un poco por dónde iban los derroteros, nos entraba la risa y decíamos, pero vamos, ¿qué vamos a preparar? Nada, pues no hemos preparado nada. Seguimos un poco la idea esta de ir recogiendo nuestros comienzos, nuestro crecimiento y nuestra defunción en la actividad profesional activa. Los comienzos, yo creo que nos caracteriza tanto a ti, Pilar, como a mí, el hecho de que nosotros no entráramos en el seguro un día en una oficina a trabajar, ni que alguien, algún amigo nos fichase o algún familiar, no. Yo creo que compartimos una entrada que yo califico de heroica. Sí. Heroica. Épica, sí. Ha sido 2 años y pico de oposición, en la que para Inspección de Seguros del Estado, y por lo tanto nuestra entrada ha sido plagada de dificultades. Eran 300 temas aproximadamente a estudiar, más la correspondiente contabilidad de seguros, y en definitiva eran 5 ejercicios que era una carrera de obstáculos verdaderamente agotadora. Por lo tanto, cuando nosotros entramos en el sector asegurador, entramos pues así. Nos creíamos que éramos Superwoman y Superman, y la verdad es que nuestro entorno así nos reconocía, porque como nos decían nuestros preparadores al principio, cuando empezábamos la oposición, para que supiéramos de qué iban las cosas, nos decían, el estado de opositor es un estado civil. Puedes estar casado, viudo, clerical y opositor. Y efectivamente es un estado que solamente puede conocer quien lo haya sufrido. Pero bueno, afortunadamente nosotros lo hemos sufrido con final exitoso y ese fue nuestro comienzo. Sí. No sé cómo te plantearías tú, Pilar, la oposición, pero yo, desde luego, y esta es la última anécdota que recuerdo, cuando yo vi el temario, los 300 temas, yo, que no soy actuario ni soy licenciado en Derecho, dije, en esta oposición, sinceramente, yo he visto en la carrera 10 de los 300 temas. Y entonces, como los preparadores nos decían, esta oposición se saca con 2 años de estudio y 10 horas diarias pero vamos, durante 6 días a la semana, yo dije, bueno, yo que no he visto nada del programa, en lugar de 10 tendré que estudiar 12. Y eso es lo que hice, estudiar 12 y por lo menos conseguir sacar la oposición igual que la sacó Pilar. Sí. Dura. Fue una época dura, afortunadamente provechosa, porque conseguimos superar la prueba y luego pues nos ha ayudado mucho en nuestra vida profesional. Pero yo comparto con Alejandro ese pavor inicial de decir, pero ¿yo cómo voy a aprender matemáticas financieras y actuariales? Bueno, terrible. Yo me aprendí de memoria fórmulas larguísimas de las rentas prepagables, pospagables, inmediatas, diferidas,
Bueno, aquello era tremendo. La contabilidad, ¿para qué contar?, ¿no? Porque yo era de letras y había hecho letras toda mi vida. La contabilidad era como una caja de líos, ¿no? Sí, como lo de los cubiletes que se mueven. ¿Y dónde está la pelotita? Pues eso me pasaba a mí con la contabilidad, donde mezclaba cuentas del balance con la cuenta de pérdidas y ganancias, pero finalmente con horas de esfuerzo y quedar con nuestros respectivos novios un día a la semana. Bueno, pues aquí estamos, ¿no? Sí, sí. Y mantuvimos los noviazgos. Y mantuvimos los noviazgos y hemos mantenido las parejas, méritos, ¿no? cosa que no es mérito de ellos. Mérito de ellos, claramente. Bueno, pues los dos entramos en inspección en un momento, además, Alejandro, muy curioso, porque nos incorporamos al mundo de la inspección justo con la ley de contrato. En octubre de 1980 entramos en prácticas y recuerdo que una de las primeras cosas que nos mandaron a hacer fue tragarnos unas jornadas sobre la ley de contrato de seguro que organizaba entonces CUNEF, tal vez. Y claro, para nosotros que éramos unos pipiolos, aquello de ver cómo debatían los grandes mercantilistas españoles sobre la ley de contrato de seguro, pues os podéis imaginar que nos suponía un poco de trauma, ¿no? Después hemos tenido que convivir con ella. Y era un momento en el que el sector asegurador era radicalmente distinto al actual. Teníamos 500 y pico, 600 compañías operando. Como mínimo. No había margen de solvencia. Todo lo que se le requería era tener un capital mínimo en el momento de la constitución, pero luego nada más. El mundo de la distribución era radicalmente distinto al que tenemos en este momento, con una colegiación obligatoria y un dominio claro por parte de los colegios, yo creo, de todo el mundo de la distribución. Y claro, pues unas herramientas de trabajo muy rudimentarias para los que estábamos en el otro lado, ¿no? En la inspección. Estábamos incorporándonos a la entonces Comisión Económica Europea y se iba a trasladar al seguro español toda la normativa europea y había cierto vértigo sobre cuáles podrían ser las consecuencias de aquello, ¿no? Entonces, yo recuerdo que acompañando a otros mayores que nosotros para que nos enseñaran cómo se hacía una inspección, comenzamos nuestra andadura para terminar haciendo un programa específico de análisis de impacto de lo que iba a suponer el margen de solvencia. Y aquella época fueron unas experiencias muy curiosas y unas anécdotas muy jugosas, porque en muchos casos caíamos en los viejos ambulatorios, claro, de salud. Y entonces nosotros íbamos con toda nuestra pose de inspectores de seguros y les pedíamos a los gestores de los igualatorios que nos dieran la información desde el punto de vista de seguros y ellos casi que no eran todavía conscientes de que fueran aseguradores, ¿no? Muy curioso, muy curioso. La verdad es que yo creo que la etapa que nosotros, en la que empezamos, es una etapa, como dices, irrepetible, de una intensidad tremenda, de cambio profundo, y yo destacaría algo como valor que nos dio la oposición, que es una inmensa capacidad de trabajo y una inmensa capacidad de sufrimiento, que es verdad que en los momentos, ha habido otros momentos históricos como mucho más suaves, pero para nosotros fue tremendamente útil. Nosotros, claro, alguien puede tener un poco el concepto del funcionario acomodado. Nosotros entramos en 1000 batallas al día siguiente de sacar la oposición.
Y después de esto, después de unos primeros escarceos, bueno, pues separamos nuestro camino relativamente. Tú fuiste al Consorcio de Compensación de Seguros, yo me mantuve en la Dirección General de Seguros. En la Dirección General de Seguros fue el comienzo de lo que se llamó el saneamiento del sector asegurador, que dio lugar a la constitución de la Comisión Liquidadora de Entidades Aseguradoras. Recuerdo que en los años 83-84 todos los meses se disolvía una aseguradora, por llamarla aseguradora, porque es verdad que muchas veces los aseguradores serios decían sois un poco exagerados respecto a cómo está el sector, porque al final estáis disolviendo muchas entidades, pero pequeñitas. Y yo siempre decía, sí, pero es que esas pequeñitas están generando una pésima imagen que salpica no solamente al asegurado, os salpica a vosotros, que sois buenos empresarios, ¿no? Y por lo tanto nuestra función allí era un poco policial. Yo recuerdo ocasiones de pensar, yo he hecho una posición de inspector de seguros del Estado, pero no de Policía Nacional. Eran unos enfrentamientos con gente sin ningún sentido ético, que gestionaba los ingresos directamente a sus bolsillos, etcétera, etcétera. Algo impensable hoy día. Y cuando yo pensaba que menuda suerte que Pilar se haya librado de estos momentos y esté en el Consorcio de Compensación de Seguros, bueno, cuéntanos tu comienzo en el Consorcio de Compensación de Seguros y los eventos con los que tuviste que lidiar sin que te diera tiempo a respirar, ¿no? Ni a respirar, ni a respirar. A mí me llaman un día y me dicen, mira, el compañero que está llevando la gestión de siniestros en el consorcio se va a otra institución y te toca a ti ponerte allí a hacerte cargo de esto. Esto era rematar las inundaciones del 82 en Valencia, todo aquello de Alcira y casi nada. Bueno, a mí se me cayó el mundo encima, pero como decía Alejandro, como habíamos aprendido en la oposición que había que sufrir y tener capacidad de trabajo, bueno, pues me puse allí a organizar y afortunadamente llegó el mes de vacaciones y dije, uff, qué bien, ahora me voy a tomar 30 días de descanso y viajé bastante lejos y cuando tomé el avión de vuelta, venía de Asia, cuando tomé el avión de vuelta, en la primera página del periódico estaban anunciándose unas terribles inundaciones en España. Me empezaron a temblar las piernas, os aseguro, porque me imaginaba la que se estaba preparando. La que se preparó fue en agosto del 83, coincidiendo con la Semana Grande de Bilbao, una precipitación muy intensa durante varios días, superó la capacidad de absorción de agua del terreno y cuando empezó toda la escorrentía coincidió con pleamar y la ría no solo no evacuaba agua al mar, sino que la estaba metiendo, con lo cual, bueno, aquello empezó a subir el nivel del agua y los daños eran espectaculares. 35.000 siniestros, todos en unos pocos días, en toda la zona de Vizcaya, Guipúzcoa, algo de Álava, algo de Burgos, algo de Cantabria, sin recursos de ningún tipo. Entonces, pero había que responder y la verdad es que creo que nos portamos y que respondimos bastante bien. Reforzando equipos de peritación, equipos de tramitación, creando una oficina especial en Bilbao, discutiendo con el señor que nos daba de comer todos los días sobre cuántas eran las merluzas que tenía en la nevera, porque el primer día había 60 merluzas y a medida que le íbamos contando que cuantas más merluzas nos dijera, menos iba a cobrar, íbamos bajando el número de merluzas y terminó habiendo solo 3, ¿no? del día de las inundaciones. Entonces, todas esas cosas, la verdad, nos fueron forjando
nuevas ideas sobre cómo podíamos imbricar las soluciones aseguradoras, tanto las privadas como las públicas, en una mejor posición, ¿no? Y de allí yo creo que se derivaron consecuencias que hoy, gracias a la aportación de muchos profesionales que se han hecho cargo de todo esto por el medio, pues ha sido posible. Deciros solamente que yo a veces, claro, me quejaba y le decía a mi jefe entonces, al que era director general de seguros, oye, piensa un poco en cómo nos estáis tratando, porque estamos aquí pasando la intemerata y tal, y me decía, oye, tienes el privilegio de vivir cosas que ocurren una vez cada 500 años, así es que no te quejes y tira para adelante. La verdad es que era una persona bien simpática y le terminabas por perdonar todo eso, ¿no? Unos pocos años después, Alejandro se hizo responsable de pensar en el futuro de la mediación y fuiste redactor principal de un anteproyecto de ley que generó un cambio profundo, radical, en el mundo de la distribución de seguros. A mí me gustaría un poco que nos contaras, Alejandro, cómo viste el futuro de la distribución, cuáles son las ideas que te llevaron a plantear aquel proyecto y cómo lo sufriste o no, las consecuencias. Porque algunas tuvo. Sí. Bueno, eso es a partir de 1988, después de haber sido, en la etapa anterior del año 80-88, yo recuerdo que había gente que me decía, ¿tú sabes cómo te llaman en el sector? Y yo decía, pues no. Y me decían, el ángel exterminador. Era el responsable del cierre de muchas aseguradoras, y ya he dicho que aseguradoras entre comillas. En 1988 me nombran subdirector general de lo que ahora es conductas de mercado, distribución, autorizaciones, conductas de mercado y distribución, que antes era ordenación de mercado de seguros. Y entre las funciones no estaba la que, además de todas las funciones, me dijeron, oye, tú que eres valiente, vamos ahora a por la mediación, vamos a por la mediación de seguros. Y yo empecé a notar como pinchazos en el cuerpo y luego supe que eran vudú que se hacía conmigo. Claro, fue una revolución total porque la mediación, la distribución actualmente no tenía, por así decirlo, importancia en el ámbito supervisor, no tenía ninguna importancia. Era un asunto de tercera división. Y pasó de eso a ser uno de los platos fuertes de la actividad supervisora, a través de esa ley, que luego fue la del 92 y que convulsionó. La idea que había detrás era, primero, al recibir el encargo, lo que hice fue hablar con muchas, no tanto instituciones como personas expertas. Me parecía que desde el ámbito público, siempre lo he pensado, siempre he estado en el ámbito público y siempre he pensado que en el ámbito público puedes desarrollar tus funciones bien si estás muy en contacto con el ámbito privado, ¿no? Y entonces, pues estuve hablando con empresarios de entidades aseguradoras extranjeras, de empresas aseguradoras de red agencial, de red de corredores de seguros, con grandes corredurías de seguros de gente más joven que se estaba iniciando, para ir percibiendo un poco los pensamientos que derivaban de ello. Después yo ya hice de mi capa un sayo y de todas las ideas pues fui forjando un poco el esquema. Y el esquema era muy claro. La mediación de seguros, que es esa vida que es un torbellino diario, es muy difícil de reglamentar. Y yo creo que más que difícil es inútil reglamentarla. No puedes estar poniendo puertas al campo más que las indispensables para que los habitantes del campo vayan un poco por derroteros. Y entonces la ley era una ley adrede muy sencilla.
cogía la mediación y decíamos, la mediación es un fenómeno único, pero que se divide en dos partes distintas. Ninguna es más importante y ninguna es menos importante, pero son radicalmente distintas. Y con la finalidad de ser didácticos, incluso generamos una enorme división entre el mundo del agente de seguros afecto y el corredor de seguros independiente. Pensábamos, el agente de seguros afecto es la propia aseguradora que sale de los despachos, de las oficinas, de los domicilios sociales, y por lo tanto está el agente de seguros afecto respaldado por la aseguradora, y es la aseguradora la que tiene que ocuparse de su vigilancia, de su selección, vigilancia y disciplina. El corredor de seguros es independiente, y no tiene por función seguir las instrucciones de una aseguradora, todo lo contrario, no debe seguirlas. Y desde ese punto de vista sí que tiene que estar sometido a unas normas de vigilancia. Si yo me voy a un corredor de seguros independiente, que se supone que es un experto, que es una persona objetiva, que conoce todo el mercado, me tranquilizaría mucho saber que esa persona tiene requisitos al acceso a la actividad y que además tiene una institución que supervisa esa actividad, le da la autorización y se la puede retirar si no cumple su función. Desde el punto de vista de la colegiación fue un tema tremendamente polémico y que la verdad pues, para mí tuvo un coste personal muy grande porque tenía muy buena relación con la gente de los colegios, pero me tocó el papel de malo. Pensábamos, no es necesaria la colegiación obligatoria en el mundo de la gente porque lo que es necesario es que las aseguradoras se ocupen de sus distribuidores. Y no es necesaria la colegiación obligatoria en el caso de los corredores porque los corredores ya tienen unos requisitos de acceso a la actividad y están sometidos a la inspección y a las sanciones de la Dirección General de Seguros. Y por lo tanto a los colegios que no queríamos de ninguna forma que desaparecieran, les atribuimos unas funciones, aparte de las funciones clásicamente de defensa de los intereses corporativos, de defensa de la formación. De la defensa de la formación y de la supervisión de los cursos de formación, tanto los homologados como las pruebas de aptitud, etcétera, etcétera. Y esa fue un poco la distribución que hicimos. Tuvo una cantidad de trabajo ingente en el proceso de recibir a quienes actuaban como corredores para que pasasen la homologación de la Dirección General de Seguros y los nuevos corredores. Para que se entienda un poco el ambiente que había en aquella época y el papel que me correspondió jugar, puedo contar una anécdota muy graciosa. Estamos en el año, pues yo supongo que en el año 91, 92, 93, es decir, está a punto de salir la ley o acaba de salir la ley, empiezan ya los corredores a acercarse a la Dirección General de Seguros, yo estoy por todo el territorio nacional proclamando este esquema de agentes a la derecha, corredores a la izquierda, no puede haber corredores dependientes, no puede haber agentes multicontrato, que es lo que había normalmente, es decir, lo que queríamos era disciplinar y ordenar, y que el agente de seguros pusiera el nombre de la aseguradora y el corredor de seguros pusiese en su denominación social inscrito en la Dirección General de Seguros, tal, tal, tal. De forma que yo, como cliente, cuando entrara en la oficina de un agente o de un corredor, supiera perfectamente dónde estaba. Bueno, pues yo veraneo desde hace décadas en Galicia, en Rías Baixas, clima cálido, cielo azul y temperatura muy suave. Y yo en aquella época pues era un individuo que llevaba el pelo, tenía más pelo, llevaba el pelo largo, la barba más grande, aspecto un poco indie, como se dice ahora, y salía de darme un baño con mis chicos, con mis hijos. Yo tengo familia numerosa y nos íbamos a comprar una empanada a la señora que nos hacía las empanadas. Yo he sido de toda la vida pues un presidente de la Asociación Nacional de Empanada Gallega, o sea, soy consumidor a diario durante el mes de agosto. Todos los días compro y como empanadas. Y la señora que nos hacía empanadas pues estaba pues cerca de la playa. Íbamos andando y en esos años a mí me llamó la atención, de repente yo no lo había visto, un
Una oficina de seguros. Estaba allí el escaparate, era la hora de comer, por lo tanto no debía estar abierta, pero yo me acerqué, me llamó la atención, era una correduría de seguros y nada, fui con mis niños, yo iba con traje de baño, con bañador, con un Niki, sin peinar, me quedé mirando porque me llamaba la atención que era en esta localidad un corredor de seguros, no había caído en la cuenta y me quedé mirando así como no vi nada y seguí adelante a comprar la empanada. Como lo hago a diario, pues pocos días después, cuando fui a por una nueva empanada, pasé por la tienda y de repente vi que había cambiado algo en la fachada. En la fachada, la primera vez, había una placa metálica anunciando la Unión y el Fénix español. Y estaba allí. Y como cuando descuelgas un cuadro que lleva colgado allí décadas, se quedó la marca. Te habían visto. El corredor de seguros había visto que yo me había asomado, había dicho, oh no, Izuzquiza está también aquí. Pero así, y en cuanto yo me di la vuelta, salió del despacho, quitó la placa de la Unión El Fénix. ¿Cómo era posible que un corredor absolutamente independiente, el asesor profesional e independiente y neutral de los asegurados, tuviese una placa de una aseguradora en concreto? Ese era el mundo en el que vivíamos en aquella época y que, bueno, ha evolucionado tremendamente, ¿no? Entonces, bueno, esa anécdota refleja la dureza con la que hubo que llevar a cabo la puesta en práctica de esta nueva ley, que sí. Yo creo que luego, vista con perspectiva, muchísima gente que temblaba con ella me decía, oye, pues la verdad es que fue muy de sentido común. Claro, ¿no? Sí. Claro. Sí. Bueno, todavía hubo que darle algún empujoncillo adicional, ¿no? Sí, por supuesto. Pero bueno, yo creo que efectivamente fue poner los pilares de una nueva profesión, dignificarla y bueno, y ahora tenemos los efectos, ¿no? Es fantástico, Alejandro, muy bien. Luego ya intercambiamos, claro. Intercambiamos, tú te fuiste a Consorcio, yo me bajé a Dirección General de Seguros. Claro. Y yo creo que el gran paso adelante que la gestión del Consorcio ha hecho en estos últimos años tiene toda la firma de Izuzquiza. Bueno. De hecho, déjame que ahora que no nos oye casi nadie, te diga que en UNESPA, durante los 2 últimos años de tu vida profesional, temblábamos pensando, ¿y si ahora se va Alejandro, qué va a ser de nosotros? Así es que esto, para tu orgullo, te lo digo, ha sido una persona muy, muy respetada y muy querida por la parte de la actividad privada que a mí me tocó representar durante una época. Yo creo que es algo que no es difícil y no es muy meritorio. Yo creo que yo siempre cuando salía al extranjero a explicar no solamente el consorcio, sino un poco las características del seguro español, yo siempre decía que había algunas características que nos distinguían de nuestros colegas de otros países. Es verdad que el seguro inglés o el francés o el alemán pueden ser más potentes que el español, pues porque las economías correspondientes lo son. Pero yo siempre decía, en plan de broma, pero yo lo decía en serio, pero somos superiores. Somos superiores porque tenemos una serie de iniciativas que no se les ha ocurrido en el extranjero para poder gestionar la actividad aseguradora. Y esas iniciativas son iniciativas compartidas entre el sector público y el sector privado. De tal forma que, a diferencia de lo que ocurre en otros países, en el sentido de que quien está en el sector público está como muy apartado del seguro privado, yo creo que en España no es tanto así. Yo he estado
hablando permanentemente con colegas del seguro privado en todo tipo de iniciativas, en Ofesauto, en Centro Zaragoza, en Cepreven, en todos los sitios, ¿no? Tenemos los seguros agrarios, los seguros agrarios, la comisión liquidadora. Exactamente, toda la parte del seguro, del baremo, del seguro legal, el sistema legal de evaluación de los personales, absolutamente todos, los convenios hospitalarios, siempre hemos estado codo con codo, lo cual facilita muchísimo el diálogo. Y siempre les digo a mis colegas que, además de que se facilite el diálogo, lo que ocurre es que cuando tienes oportunidades de diálogo, de comprender al otro, de entablar conversaciones, es necesario que se cumpla un segundo requisito, además de que tengas iniciativas que te lo permitan, y es que seamos simpáticos. Y yo siempre les digo a mis colegas extranjeros que las personas, los profesionales que estamos en el seguro español somos mucho más simpáticos que los colegas de otros países. Por lo tanto, yo creo que ese temor de UNESPA se va Alejandro es sencillamente pues porque hemos hecho buena química. Es importantísimo entendernos, no solamente que yo entendiese al seguro privado, sino que el seguro privado también entendiese, que yo muchas veces decía, te voy a explicar el mecanismo cerebral que tenemos en el ámbito público, que a veces es un poco complejo y que no se puede entender bien, pero tienes que explicarlo y entonces ya te ven, en lugar de como un bicho raro, pues como un mortal, ¿no? que puede, con el que puedes congeniar, ¿no? Yo creo que desde ese punto de vista ese tema ha sido muy importante. Y muy importante es que nos explicaras, porque para mí siempre ha sido algo que ni siquiera hemos tenido tiempo de hablar, tu paso de directora general de seguros a presidenta de UNESPA, es decir, liderar la supervisión a liderar a los supervisados. Eso tiene tela. No sé si tenemos un par de minutos, Adolfo. Pues en 2 minutos. La experiencia de ser directora general de seguros es impagable, pero no deja de ser el diferencial, el fusible de una instalación eléctrica que tiene que saltar cuando hay una sobrecarga en la red para que no se queme toda la red, ¿no? Y no llegue hasta el final. Yo siempre fui muy consciente de eso y como todo mi fondo de comercio era mi formación y el trabajo que yo había desarrollado, pues pensé que como humana que soy podía cometer un error en cualquier momento y cargarme mi fondo de comercio, y no quería. Y entonces pues planteé mi salida voluntaria en un momento en el que había cierta tensión en el gobierno sobre quién podría llegar o no a ser el sustituto del presidente del gobierno en ese momento y líder de un partido. Y bueno, pues como mi ministro, el ministro al que yo reportaba, aspiraba a ser sucesor, éramos todos conscientes de que para fastidiarle a él nos podrían dar patadas a nosotros. Y dije, este es el momento, me voy. Me voy. Y esta es la ventaja de ser funcionario público, que siempre tienes una red de protección, pequeñita, pero siempre la tienes. Me volví, pedí el reingreso como inspectora a la administración y allí estaba tranquilamente en el Ministerio de Economía cuando la Asociación de Aseguradores, UNESPA, decide cambiar de modelo. Y en lugar de tener un presidente representativo, uno entre todos los asociados, decide pasar a un modelo profesional y busca a una persona ejecutiva que se ocupe solo de trabajar para todos los aseguradores y para ninguno en concreto. Pues definieron un perfil de candidatura y me llamaron, les encajé en el perfil y para allá me fui. No es, no creáis, tan diferente el estar en un lado de la barrera o en el otro. Son puestos institucionales que en el fondo tienen un gran componente común y es la defensa de la institución aseguradora. Después, naturalmente, cada puesto tiene sus características y las obligaciones
institucionales que cumplir y que defender, que en muchos casos son distintas y no es fácil de reconciliar. Pero sí es bastante fácil establecer puntos comunes y establecer acuerdos sobre las diferencias. Y esto a mí me ha ayudado muchísimo a gestionar la representación de los aseguradores mientras tuve el honor de tenerla. Alejandro, nos han quedado tantas cosas. Bueno, seguiremos hablando tú y yo y nuestros compañeros. Fuimos una promoción de 5, 3 mujeres y dos hombres. Yo creo que estupenda, con los que todavía seguimos manteniendo contacto de vez en cuando y compartimos en el plano privado también todas estas anécdotas y nos reímos bastante. Ha sido un placer y la verdad muchísimas gracias a INADE por habernos dado esta oportunidad de, no digo reencontrarnos porque nos hemos encontrado, pero sentarnos aquí los dos frente a frente. Es regreso al pasado, a los años 78 que empezamos la oposición y 80 que lo acabamos. O sea que para mí ha sido, en Galicia además, una oportunidad espléndida, inolvidable. Muchas gracias, Adolfo. Gracias.